Empezamos porque si no vamos a ir tarde. Entonces, una de las cosas bueno, nosotros, claro, somos de energía y agua, ¿y qué vamos a decir? Pero realmente sin energía no existe prácticamente el desarrollo. Y si no, miremos hacia atrás. Cuando la energía viene, la energía crea puestos de trabajo, crea negocios, crea un montón de cosas, aparte de un bienestar. Por lo tanto, si somos una ONG de desarrollo también, es muy importante que la energía nos proporcione este vector, ¿no? Claro, hoy en día además esa energía debería ser sostenible. En este caso, todas las hacemos sostenibles, salvo un pecadito que luego aparecerá, pero que tiene una mínima o un mínimo uso, ¿no? Por lo tanto, todas las energías que debemos de poner deben ser renovables y ahora ya la tecnología nos permite poner todas este tipo de energías, incluso en algún caso muy, muy barata, como es el caso de la fotovoltaica, que en los últimos años ha descendido el precio pues una barbaridad. Para que os hagáis una idea, en el 2008 una instalación grande de llave en mano costaba 6 euros el vatio pico, hoy no llegará a 0,4. Y esto en 12 años, ¿no? Realmente la energía fotovoltaica ya se perfila como una de las energías que pueden ser muy, muy utilizadas digamos, en el primer mundo, pero por supuesto con diferencia en ese segundo o tercer mundo. Entonces vamos a ver someramente, sin meternos mucho en técnica, qué tipo de energía podríamos usar para este uso, ¿no? El primero que vamos a ver es el recurso solar. Lo bueno del recurso solar es que es muy predecible. Tenemos muchos datos de radiación de todo el mundo y esto nos permite hacer unos cálculos muy fiables. Por lo tanto, es bastante seguro, pero no solo porque tenemos unos datos fiables, sino porque en sí los equipos y los materiales que usamos ya están muy, muy probados, tienen unos rendimientos muy buenos y prácticamente la tasa de fallos ha disminuido, no digo a cero, porque siempre algo se puede romper, pero mucho. Es muy barata, como he dicho antes, y también dentro del recurso solar podemos usarla para tres tipos de cosas, básicamente, que es para producir electricidad, en el caso de la fotovoltaica, para producir agua caliente, que no tiene nada que ver con la otra tecnología, ya lo iremos viendo, y también para secado de semillas o de otro tipo de cultivos, que esto puede hacer que donde se aplique pueda tener un precio más alto en el mercado y por tanto ese desarrollo que queremos de ciertos pueblos o personas pueda ser un poquito más interesante, ¿no? Y se adapta muy bien a cualquier tipo de uso. Podemos usarlo para todo tipo de cosas, para dar luz, para dar energía a un motor, para hacer un molino o para hacer muchísimas cosas, o extraer agua, como ya iremos viendo, ¿no? Sí, en la parte esta de la que va abajo, con las letras naranjas, sí he querido poner un poco en estas tecnologías cuáles serían los problemas que nos podría generar. En el caso de la fotovoltaica, las instalaciones pequeñas suelen ser muy, muy, muy fiables y muy fáciles de entender, aunque los usuarios no tengan conocimientos eléctricos. Pero a medida que los sistemas van siendo más grandes, esto se empieza a hacer más complejo. Y como veremos en el caso de las microredes, cuando las veamos, que las veremos esta tarde dentro de unos minutos, eh, esto ya se complica bastante más. Quiero decir que funciona muy bien, pero tenemos que tener cierto grado de capacitación en las personas que lo van a cuidar, precisamente para lo que ayer hablaba Inés del tema de mantener los sistemas en funcionamiento durante muchos años. Aquí solo os he querido poner estas curvas para que veamos que el recurso solar, la curva de arriba sería un día totalmente despejado, es la curva que si medimos la radiación solar. La segunda sería uno que está nublado, veis que sube, luego baja, luego sube, etcétera. Y el tercero es un día muy nublado donde la radiación es muy baja y por tanto la producción va a ser muy baja. Saber que normalmente es casi directamente proporcional la radiación solar a la energía que nos va a producir. Por lo tanto, un día eso nos va a producir muchísima energía, pero un día muy nublado nos va a producir muy poca energía. Por eso tenemos en casi todos los sistemas tenemos que almacenar
o energía, o en el caso de los bombeos directos, como veremos más adelante, agua. El recurso eólico es también muy predecible, pero para que sea muy predecible debemos de tomar los datos en el sitio donde vamos a poner el aerogenerador. Y esto es bastante complicado en los sistemas nuestros pequeños, porque no nos va a permitir pues, poner un sistema de medida, sacar esos datos y ver si realmente el recurso eólico es constante o en qué medida no lo es, ¿no? Lo que pasa es que sí es verdad que con un nivel de viento medio bueno es muy barato. Por eso en todos los países del primer mundo se está utilizando la energía eólica como una producción ya muy normalizada, porque, claro, han elegido los sitios con muy buen viento, ¿no? Y eso produce una energía muy, muy barata. Pero solo en algunos casos, para nuestras aplicaciones, podría actuar como una única fuente de generación, porque el recurso eólico es muy variable. Podemos tener mucho viento en ciertos meses del año y muy poco en otros. Por lo tanto, claro, podemos almacenar en baterías, pero el sol sale todos los días con más o menos intensidad, pero si el viento no nos da en 1 o 2 o 3 semanas o en un mes, es un viento muy bajo, no podemos tener unas baterías que almacenen toda la energía de un mes, porque eso sería inviable. Como parte negativa, que el aerogenerador es una máquina rotativa y por lo tanto necesita un mantenimiento. Pues ni más ni menos que como los coches. Hay que engrasarlo, hay que limpiarlo y hay que cuidarlo para que den un buen rendimiento en su vida útil. Luego tenemos el recurso hidráulico, o sea, que la energía que tenemos en el agua, que podemos convertirla en electricidad. Es muy predecible porque en los ríos, bueno, algunos tienen unos caudales que no paran en todo el año, otros a lo mejor hay más o menos agua, pero sí sabemos cuándo hay esa más o menos agua, pero siempre hay, porque claro, si no hay, entonces no es una tecnología a poner. Si 3 o 4 o 5 meses no tenemos agua, no tiene sentido poner el recurso hidráulico a funcionar. Tiene un alto rendimiento, una larga vida y un bajo coste. Lo que pasa es que tiene muchos condicionantes topográficos y hidrológicos. Quiero decir, tenemos que tener un desnivel, tenemos que tener un caudal más o menos constante, en fin, y esto no siempre está muy fácil de encontrar. Veremos algún caso donde sí hemos hecho un par de instalaciones con hidráulica, pero porque se han dado las condiciones que en este caso podían ser usados, ¿no? Pasa que luego es una tecnología barata y fácil. Tiene un cierto mantenimiento también, porque vuelve a ser una máquina rotativa, algo que nos mueve unos álabes y eso hace accionar un generador, pero tiene sus mantenimientos. No son tan importantes ni tan graves, digamos, como en el caso eólico, pero sí los tiene y por tanto se necesita una cierta capacitación para poderlo hacer funcionar. Y luego tenemos, ahí lo he metido todo en un saco, por ser quizá, entre comillas, el menos importante para nuestro uso, que es la biomasa y los biocombustibles. Claro, la biomasa es un tema muy interesante que nos puede proporcionar una energía barata, pero tiene un gran problema, que tenemos que tener la fuente de esa biomasa muy cerca, porque no tiene sentido traerla de 200 kilómetros todos los días para mantener una generación eléctrica continua. Por lo tanto, tiene que ser en algún sitio donde los residuos forestales, agrícolas o ganaderos, o urbanos incluso, la propia basura podría servir, que nos proporcione esa fuente de energía. Y esto es bastante complicado. No te hablo de África subsahariana, donde, claro, uno de los grandes problemas que tiene en muchos casos es la desforestación. Usan la leña para calentar sus comidas y cada vez tienen que ir más lejos a por la leña porque están desforestando y bueno, entendible porque no tienen otra forma de hacerlo. Y luego el biocombustible, que es una mezcla de sustancias orgánicas que se utiliza como gasolina o como gasoil, y entonces es de origen renovable, con lo cual el ciclo se cierra. El problema de esto para nuestros casos, que no se hacen, hay alguna cosa, pero no muy fiable en pequeño tamaño. Y esto sale a cuenta cuando se hacen en una cierta potencia bastante elevada. O sea, esto tiene sentido hacerlo pues no sé, si es un basurero como Madrid, pues tienes una gran cantidad de biomasa todos los días, y te merece la pena
poder hacer una planta de este tipo, porque realmente te va a dar una energía abundante y además te deshace de los residuos. Pero a nivel pequeño, como sería nuestro caso, pequeño, mediano, pues no suele haber equipos fiables como para que poderlos poner y usarlos. Pero no obstante, todo esto se dice hoy. Si yo hace 10 años, cuando yo me he dedicado toda la vida a la energía fotovoltaica, me llegan a decir que de los precios que tenemos hoy, pues no me lo hubiera creído. Y hablo de 10 años. Quiero decir que realmente todo esto puede cambiar y encontrar equipos que nos puedan proporcionar sistemas más reducidos para producir electricidad en estos casos. Esta es la trampita que os decía antes. El grupo electrógeno. El grupo electrógeno no es, evidentemente, un equipo renovable, salvo que lo alimentemos con ese biocombustible. Pero que, como hemos dicho, no es fácil de conseguir en los países donde trabajamos, pues no es una cosa. Lo que pasa es que el grupo electrógeno nos sirve a nosotros, y luego ya lo iré viendo cuando veamos sobre todo las microredes, nos sirve como elemento de seguridad. No lo hacemos funcionar salvo que exista un tema puntual, que puede ser 1 o 2 veces al año, que los necesitemos usar para dar la energía esa que en un cierto momento, a lo mejor con baterías, no la podemos tener para no aumentar el precio. Por lo tanto, no es renovable, pero sí nos presta unas características interesantes para determinadas instalaciones. Recordar que como también es una máquina rotativa, es un coche, al final más o menos pues tendremos que cambiar el aceite, engrasar ciertas cosas y tener un cierto mantenimiento. Pero como decía, como solo se usa en temas puntuales, realmente el mantenimiento se va a dilatar muchísimo en el tiempo y este no es un problema en nuestro caso. Vamos a ver ahora estas tecnologías en orden de poderlas usar más cómodamente para nosotros, de la peor, entre comillas, a la mejor. Y la mini hidráulica. ¿Por qué la he puesto, digamos, que no se usa mucho? Por el tema, como veréis ahí en los dibujos se ve claramente. Necesitamos un caudal de agua que sea constante y luego una altura entre un punto de captación y donde vamos a generar para que precisamente esa energía que nos puede dar el agua, necesitamos la potencia de la caída para poder producir esto. Por lo tanto, hay dos tipos básicos de sistema. El de agua fluyente, que es el primero a la derecha, cogemos el agua de río arriba, lo llevamos por un conducto, que es el que vais a ver luego en unas fotos que hicimos en Cumbo, en el pueblo de Cumbo, y producimos la energía. O bien se hace una presa, como es básicamente lo que tenemos en España y en muchos de los países de los que nos están escuchando, se hace una presa y a pie de presa se pone la turbina y con la energía que nos produce el agua en esa diferencia de altura, podemos convertirla en electricidad. Estas son imágenes de un caso real que se montó ya hace, pues Daniel estuvo aquí muy implicado en su momento, pues hará 10 años, ¿no? Más o menos, que se hizo esta instalación. Siempre, como decía Inés ayer, usamos mano de obra del pueblo para que ellos sientan su sistema, para que lo conozcan y para que lo toquen. Se instaló una turbina que proporciona aproximadamente unos 7 kilovatios de forma constante y con esto se alimentó un pueblo y una granja escuela que montamos allí con varias actuaciones, que también sirve no solo para temas agrícolas, sino de formación para temas de renovables. Allí logramos poner, como luego veremos en otra foto, hidráulica, fotovoltaica y eólica, para que los alumnos que allí vayan aprendiendo pudieran tener 3 ejemplos de una instalación real para producir electricidad. Dentro de la tecnología eólica, por curiosidad os he puesto los 3 tipos de aerogeneradores básicos, que son el eje horizontal, que es el usado en el 90% de los casos, el eje vertical y el vertical con arrastre. Cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes, pero realmente el más usado es el de eje horizontal, que son los campos eólicos que podemos ver cuando vamos en coche desplazándonos por un sitio y por otro. Ahí tenéis las ventajas y los inconvenientes, luego lo podéis leer tranquilamente. Pero el que usamos nosotros habitualmente, cuando usamos sistemas eólicos, son mucho más pequeños que los que podéis ver por la carretera
Y en este, configuración básica, que es el propio aerogenerador. El número 2 es un regulador de carga que, como en la fotovoltaica, nos hace la misión de no sobrecargar la batería y, por tanto, no romperla por una sobrecarga de energía. La propia batería para almacenar en los tiempos que no tenemos viento, tener almacenada energía para poder proporcionar los servicios que se necesitan. Un inversor que nos transforma la corriente continua de la batería en corriente alterna, pues para alimentar los consumos de la casa más habituales. También pueden alimentarse en corriente continua o parte de ellos o todos. Se podría hacer una instalación mixta en corriente continua y en corriente alterna. Pues siempre es mucho más eficiente en corriente continua en general. Pero es mucho más cómodo trabajar en corriente alterna porque todo lo que compramos en un comercio, pues es raro que sea en corriente continua, pero sí es muy frecuente o casi siempre que sea en corriente alterna. Y aunque os prometí que no os voy a poner cosas muy técnicas, sí quería que apreciéis la curva, no la fórmula, que es bastante complicada. Pero claro, cuando muchas veces decimos, aquí hace mucho viento, bueno, sí, hace mucho viento, pero ¿cuánto es el mucho? Porque esto hay que medirlo. Un aerogenerador no va a empezar a dar nada de energía, salvo que la velocidad del viento sea de unos 3 metros por segundo, más o menos. Si vemos aquí en la tabla, 3 metros por segundo es una ligera brisita, la que se produce al borde del mar por la noche, o una cosa de ese tipo. Ahí el aerogenerador empieza la energía, pero da muy poca energía. Y a medida que el viento empieza a arreciarse, va dando más hasta los más o menos 14 metros por segundo, donde ya se estabiliza la producción. Podría dar más. Lo que pasa es que hay que empezar a frenar el aerogenerador porque si ese viento empieza a ser mucho mayor, el aerogenerador va a salir volando como un avión, pero literalmente. Por lo tanto, hay que irlo frenando, o bien por desorientación o porque las palas se inclinan, de tal forma que empecemos a mantener una energía buena, pero no subir de ahí porque se nos puede crear un problema bastante complicado. Y luego, por supuesto, en los vientos ya mucho más fuertes, estos que están en naranja, ese aerogenerador hay que frenarlo porque si no, como decía antes, va a salir volando como un avión. Por lo tanto, no todo el monte es orégano, como dice el refrán, ¿no? Quiero decir, cuanto más aire haga, mucho mejor, pero hasta un punto. Mucho aire tampoco podemos aprovecharlo. Esto es Cumbo, donde se montó la turbina hidráulica. Es la granja escuela. También al lado hay un pueblo que se le dio energía. Este es el aerogenerador que se puso, pequeñito, que será de unos 300 vatios, no creo que tenga mucho más, no recuerdo ahora. Y va con su regulador, como he visto antes en el esquema, la batería para alimentar los consumos. También hay una instalación fotovoltaica y se me olvidó decir que también hay una instalación para agua caliente sanitaria. De tal forma que los alumnos que vayan allí, aparte de ver la parte agrícola, cuando estudian temas fotovoltaicos pueden ver todo. Bueno, perdón, temas de energías alternativas pueden ver los fotovoltaicos, hidráulicos, eólicos y térmicos. Y hablando de la energía solar térmica, esta ya está muy extendida, incluso muy antiguo. Esto es tan antiguo como si cogemos una manguera de 50 metros negra, la ponemos al sol y por un lado entra el agua fría y al otro lado se nos va a producir agua caliente solo por esa. Claro, los equipos están mucho mejor diseñados, con unas pinturas especiales para que el rendimiento sea mucho mayor. Y básicamente, porque tengáis una noción muy general, existen los termosifones, que estos se ponen en los tejados, no necesitan aporte energético de ningún tipo, y por gravedad ese agua caliente nos va a caer para ducharnos o fregar o hacer los usos que queramos. O termosifón indirecto, donde sí es lo mismo, pero vamos a tener que tener una bomba eléctrica que nos impulsa el agua y nos la retorna. O ya sistemas mucho más complejos, o sea, eso mismo, pero en grande, donde veis ahí el esquema, están los paneles, en la bomba, un intercambiador de calor, porque el circuito que, digamos, circula por el panel no es el mismo agua que luego nos vamos a duchar. Esto, sobre todo, es muy importante. En África no sería un problema, pero en sitios ya desde Marruecos para arriba, si en invierno hiela, si tenemos el sistema se nos reventaría el panel porque se podría congelar el agua. Por lo tanto, es un circuito indirecto. El circuito
primario, el que pasa por la captación, lleva un anticongelante y cede el calor dentro de este acumulador, de este termo, que es lo que llamaríamos habitualmente, y luego de ahí ya extraemos el agua caliente que nos va a permitir ducharnos con una temperatura agradable. Otro uso, como anticipaba antes, de la energía solar térmica podría ser el secado de semillas. Estos son sistemas de secado de semillas, se pone ahí y la propia radiación solar hace que se sequen y también ayudada por una corriente de aire. De que le interese saber cosas de estas, tenemos un estudio que hicieron dos compañeros de Geas Sin Fronteras, que fue un estudio de fin de carrera sobre este tema. Y los podéis descargar, está en la página web y habla sobre todos estos sistemas de secado de semillas. Y ya por fin nos vamos a meter un poco más en la fotovoltaica, que es pues el 90% de todas las instalaciones que hacemos, si no es más, para producción de electricidad es la que usamos. La tecnología solar fotovoltaica es muy fácil, la podemos complicar todo lo que queramos, pero realmente es súper sencilla. ¿Qué ventaja tienen los paneles solares? Que les da el sol y producen electricidad de forma inmediata, sin movimientos y sin ruidos. No es como el aerogenerador que gira, por lo tanto, el mantenimiento de los paneles solares, lo más que podemos hacer por ellos es limpiarlos un poco la superficie si tienen polvo, porque no necesitan ninguna otra cosa especial. Al igual que en los aerogeneradores, necesitamos un regulador de carga para que esta energía que nos sale de los paneles y va a entrar en la batería para almacenarla, no se nos estropeen las baterías por exceso de carga. Cuando las baterías están llenas, no podemos seguir tratando de llenar porque entonces las vamos a romper. Ese regulador de carga, que luego eso sí, a la hora de la verdad se hace muy sofisticado, lo que digamos un poco el corazón, junto con el inversor ahora mismo, del sistema. Y nos sirve también para evitar descargas excesivas, controlar que la instalación va bien, nos puede mandar datos a distancia por internet y como instalaciones que tenemos en África que las podemos monitorizar en España perfectamente y saber cómo va, si va bien, si va mal y si va a haber algún defecto, prácticamente podemos saber cuál es y por qué ha sido. Y de aquí podemos tener cargas en continua, como podría ser una bomba de agua en corriente continua o algún motor que trabaje otro tipo de cosa, y la iluminación. Pero lo normal ya últimamente es que esto se anula, se pone un convertidor corriente continua alterna, cogemos lo mismo que los aerogeneradores, la energía que tenemos en batería está en una tensión de corriente continua, la convertimos en corriente alterna, que es la que tenemos en nuestros enchufes en todos los países donde tenemos electricidad, y ahí enchufamos las cargas, sean una nevera, una lavadora, unas luces, una televisión, en fin, lo que haya que alimentar. Pongo las estructuras porque realmente la estructura es lo más tonto de la instalación, es una cosa ahí de hierro con sus debidas protecciones, pero realmente es muy importante en sitios donde puede haber, por ejemplo, robos. Es muy importante si hay vientos fuertes. Es muy importante para que nadie lo toque. Por lo tanto, es un elemento que, aunque digamos es el menos, entre comillas, tecnológico, pero sí un buen diseño de una estructura y donde lo pongamos puede hacer que la instalación no es que funcione mejor, sino más eficientemente y sobre todo más seguramente. Hay estructuras para suelo, hay en mástil, hay para pared y hay para tejado. Incluso en instalaciones más grandes podría hacerse un sistema que fuera un parking, porque claro, como estamos mirando directamente al sol, en el hemisferio norte estaríamos mirando al sur, pues todo lo que pongas debajo de esa estructura está a la sombra. En el hemisferio sur tendríamos que mirar al norte. Y luego este tipo de estructuras son estructuras para bombeo que tienen tres tipos de inclinaciones, de tal forma que la orientamos para el invierno, para la primavera, otoño o para el verano, y así logramos producir un poquito más de agua. Y con un movimiento muy sencillo que tampoco plantea grandes dificultades técnicas. Aquí vemos casos de estos que hemos visto, una de tejado, esta no es que le falte un panel, es que está preparada para una posible ampliación, que iba en un poste, pues para que estos son escuelas y tal, los niños tampoco lo toquen. En esto, como había más niños, ha habido que subirlo más alto. Esto es en Burkina Faso. Y lo bueno que tiene estas estructuras de mástil es que tú las pones abajo y las orientas
a la inclinación y a la orientación que sea, sin tener que preocuparte si el tejado o una de las aguas del tejado da al sur o al norte, vuelvo a decir, en el hemisferio sur tendría que estar mirando al norte. Y luego en esta instalación es esa de bombeo, donde aquí estaría la posición de invierno, un poquito menos inclinada a la de otoño y primavera y mucho más plana la de verano. Esto es en España. Las inclinaciones dependen de la latitud de cada una de las sitios donde lo vamos a poner. Por tanto, los ángulos no son fijos para cada sitio. Y luego está un elemento muy, muy fundamental. Y hoy en día el más caro de todos, que son las baterías. Las baterías tienen su gran ventaja, que acumulamos la energía y nos la da cuando la necesitemos. La gran desventaja, que son muy sensibles. Las baterías es el único elemento vivo de la instalación, de tal forma que así como cuando al panel le da el sol y produce la energía, nada se mueve, el regulador coge una cosa y lo convierte en otra, el inversor exactamente igual, las baterías les afecta la temperatura, les afecta si descargamos muy rápido o no descargamos muy rápido, de que si cargamos muy rápido o no, les afecta prácticamente todo. Por lo tanto, es el elemento más crítico que tenemos en la instalación. En principio, las baterías que usamos nosotros no son las de tipo coche. Las de tipo coche están preparadas para dar arranques muy fuertes en muy corto tiempo y nosotros justo todo lo contrario. Sacamos mucha energía durante bastante tiempo. Por lo tanto, la composición interna, siendo iguales en concepto, no tiene nada que ver. Los acumuladores que nosotros usamos tienen pocas placas muy gruesas y de gran tamaño y en cambio las de coche tienen muchas placas muy finas para dar esa potencia instantánea que necesitamos para el arranque. Olvidar las de coche, que no quiere decir que no se pueden usar, y de hecho, en cuanto te descuidas en África te las utilizan, porque son cómodas, son más baratas, pero claro, su vida también es mucho menor. Usamos las baterías que llaman estacionarias. Entonces, las hay de dos tipos, básicamente, en lo que es plomo, que son estas dos, en plomo ácido, que son las abiertas, que necesita de vez en cuando un cierto mantenimiento para de agua destilada para compensar el agua que pierde en su carga final, y estas que son de gel no llevan agua, llevan un electrolito gelificado que no necesita mantenimiento, con una gran ventaja que puedes ponerla en la posición que quieras porque al no llevar agua no se va a salir. Tienen ciertas características mejorables en temperatura, aguantan mejor la temperatura. Y luego lo que va a ser el futuro ya está empezando a ser, pero va a ser mucho más en los próximos años, que son las baterías de litio. O sea, las que llevamos en los móviles, pero gigantes. Estas baterías se pueden descargar muchísimo, cosas que estas no, porque si no las rompemos. No tienen ningún efecto memoria, pero son bastante más complicadas a la hora de instalar, porque necesitan entenderse con el inversor, tienen mucho software y esto no es una batería tan fácil como las otras que las pones y te funcionan. Ese es un problema que tienen, pero que lo usamos en instalaciones ya con cierto tamaño. En lo que es iluminación, antes me hubiera podido decir otras cosas, hoy no hay nada más que usar que LEDs, esto ya no es cuestionable, toda la iluminación que se ponga, tanto energía solar como cuando tengamos la instalación con energía convencional, debe ser de LEDs. Imaginaros que una bombilla de 100 vatios de adelante, que ya no se fabrican, son 13 vatios en LED. O sea, estamos hablando casi de 10 veces menos de consumo. Por lo tanto, no tiene color y ya tiene unos precios muy, muy razonables. Por lo tanto, todo lo que es iluminación, LED. Luego tenemos otro tipo de equipos, como cercas electrificadas para guardar ganado, temporizadores, cargadores de móviles, frigoríficos, que van en corriente continua. En fin, una serie de equipos que podemos aprovechar para nuestras instalaciones de forma más cómoda. Iluminación pública. Bueno, esto es una farola fotovoltaica. Esto realmente es ni más ni menos que un tipo de instalación. Lo que pasa es que por las características he querido ponerla un poquito aparte porque da unos servicios, especialmente en África, muy considerables. Porque en África, y esto fue una experiencia mía de hace ya 15 años, cuando íbamos a Burkina Faso a poner todas estas cosas, entonces trabajaba en la empresa donde lo hacíamos, que fue una cooperación con España, Burkina Faso y queríamos ponerle la luz en las chozas y nos dijeron que te olvides que las chozas son para dormir, que la luz la queremos fuera, en la calle, porque es donde nosotros hacemos la vida.
Por lo tanto, se diseñó en aquel momento una farola que no deja de ser una instalación, como hemos visto antes, el panel, el regulador, que en este caso además es temporizador, la luminaria que nos va a dar la luz y la batería. En esta disposición, si veis, las baterías están enterradas porque decíamos que le afecta mucho la temperatura. La mejor forma, y esto que fue hecho para África, es tratarlas de enterrar para que esa temperatura sea la más fresquita posible. Y forma una unidad de conjunto que podemos ver en casos como este. Esta fue una de las primeras que se montó. Esto ya tiene sus fácil 15 años ahora o más. Yo entonces trabajaba en la empresa donde se suministraron estos equipos, aunque era voluntario en Agencia Fronteras, pero le podía dedicar poco tiempo porque trabajaba muchas horas. Las suministramos nosotros y hicieron 120 farolas para Benín. Como veis aquí, los niños se salían a estudiar por la noche o había las charlas y las chácharas por la noche de toda la gente que venía por las chozas de alrededor. Como siempre, hacemos trabajar a los del lugar que luego van a aprovecharse de esta luz. Y bueno, este es el símil de levantar la bandera americana famosa, pero levantando la farola fotovoltaica. Y hasta los niños ayudaban para el tema. Este es uno que hemos hecho muy recientemente, que creo que ayer salió. Son 15 farolas en Locotomé. Esto está en Benín. Y era ahí, las mujeres por la noche extraían aceite de palma para su venta en una cooperativa. Pero claro, a la luz de lámparas de combustión, o, en fin, muy mal, respirando humos insoportables y además con la luz mal. Entonces, ellas dijeron, no, no, ponernos también farolas fuera, porque nosotros trabajamos por la noche, que hace más fresquito, y ahora con la luz pues podemos hacer el aceite de palma de forma mucho más eficiente. Luego, otra de las grandes aplicaciones es el bombeo. Los sistemas de bombeo antes eran como una instalación tradicional, panel, regulador, batería, como hemos visto antes. Hoy en día, ya hace ya un tiempo, pero hoy prácticamente eso no se usa, y lo que hacemos es usar los bombeos directos. ¿Por qué? Porque imaginaros que en vez de almacenar electricidad en una batería, porque por ejemplo por la noche tenemos que dar agua a un pueblo, suponerlo, lo que hacemos es almacenar agua en un depósito. Es muchísimo más barato, no tiene el problema de la temperatura, ni tiene el problema de que la batería hay que cambiarla a lo largo de la vida de la instalación como mínimo una vez y probablemente más de dos. Y entonces lo que hacemos es sacamos agua al ritmo que el sol va dándonos la energía. O sea, cuando amanece muy poquita agua, después cuando llega el mediodía estamos sacando tope de agua y después vuelve a bajar. Y por la noche, lógicamente, como no hay sol, pues no nos da. Eso se calcula para que la energía, digamos, que almacenamos en la batería, la almacenemos en agua en un depósito. Muchísimo más barato, más eficiente y mejor. Estos son ejemplos. Estas corresponden para el abastecimiento humano en Bafia, en Camerún. Es una, es una comunidad de ciegos, que claro, imaginaros, si ya el agua está escasa encima, si eres ciego, pues te puedes imaginar. Entonces se les puso unas fuentes para que pudieran tener mucho más fácil el acceso al agua. En este caso es en Togo, son también una instalación con bombeo directo, que almacenamos el agua en este depósito, ahí veis los paneles, y donde la gente viene con sus típicos bidones amarillos, porque en toda África todos los bidones de agua son amarillos, y es una cosa que no sé de dónde viene, pero me gustaría saberlo, y de aquí se abastecen de agua. Esto también salió ayer creo que lo comentó Javier, los sistemas de bombeo directo en Perú, que tenemos 6 o 7, tanto para el abastecimiento humano, bueno, en todos los casos es humano, pero en algunos es humano y de animales. Esto es el abrevadero, donde hay una salida de agua para que beban los animales. Y también corresponde a un bombeo directo. Panel, esto se llama variador, y metemos el agua en el depósito y a partir de ahí la usamos. Luego, en los sistemas fotovoltaicos podríamos dividirlos, si queremos hacer alguna división, en domiciliarios, centralizados y microredes. Los domiciliarios son aquellos que vamos a producir la energía allá donde la vamos a usar para una familia. Por ejemplo,
que normalmente es el caso, pues iluminación, a lo mejor un pequeño aparato de radio, cargar el móvil, una televisión o incluso un frigorífico. Pero esa energía la gestiona la propia familia. Los centralizados son sistemas ya más grandes, por ejemplo, que lo veremos luego también un caso de una leprosería que tenemos en Benín. Pues claro, allí no solo están las monjas que cuidan y curan a los leprosos, sino que viven los leprosos con sus familias. ¿Y ahí qué ocurre? Hay una escuela, hay un dispensario médico, están las casas de los leprosos, las casas de las monjas, las planchas, en fin, toda una serie de cosas que se ha hecho una extracción para todas esas alimentación de esos equipos. Y luego las microredes son sistemas centralizados pero más grandes, que tienen sus ventajas que veremos después. Voy un poquito rápido porque ya estamos mal de tiempo. Aquí sería el sistema domiciliario, solo para que veáis cómo evoluciona la tecnología en los años 80, para hacer lo que hoy hacemos con lo que vais a ver después de 2 diapositivas. Los sistemas pesaban 60 kilos entre los paneles, las baterías, todos los equipos y costaban 1.000 euros. Resulta que ya llegamos a los años 90 y ya sigue pesando 60 kilos porque usamos las baterías convencionales, pero bueno, ya bajó de precio. Ya nos cuesta 700 euros para esas luces, esa televisión o esa radio. Y llegamos a los sistemas de tercera generación, que son los que se usa ahora, que pesan 6 kilos y valen menos de 300 euros. Y esto gracias a que la tecnología se ha abaratado, gracias a la aparición de las baterías de litio y las empresas que están hilvanando mucho más fino que antes, de tal forma que esto se lo puede montar el propio usuario sin que se equivoque, porque ningún conector es igual a otro. No puede poner las luces donde el panel, ni el panel donde las luces, ni nada. Esto se está utilizando, que también salió ayer en el proyecto de Orilus. Esto es el proyecto MECA, uno de los primeros que hizo Energías Sin Fronteras allá por el 2004-2005. Empezó toda esta historia que van con los sistemas de segunda generación. Estos son los de tercera generación, el proyecto Corinus, donde ya utilizamos, veis aquí en esta diapositiva, estos son las lámparas, la batería, los cables y se iluminan las viviendas, también con carga de móvil, y se lo instalan ellos mismos con una capacitación mínima que se les da. Estos son sistemas centralizados, esto es en Kenia. En Kenia el proyecto Nyumbani 2, que está centralizado cada 4 casas, veis aquí los grupos de casas. Esto corresponde a una granja escuela, que hay 1.000 niños huérfanos de padre y madre. Cada 10 niños, bueno, niños y jóvenes, viven con una abuela, esa abuela les cuida, cada 10 están en una casa y cada 4 casas comparten las letrinas y el agua. Ahí se puso este panel y se mandó un cable a cada una de las casas para dar la iluminación interior. Os podéis imaginar lo que hacían antes, que era con una lámpara de queroseno, esa es la luz que daba, y además emitiendo humos, y esto es lo que pasa después cuando le ponemos la energía fotovoltaica. Deciros solo y apuntaros que el rendimiento académico de todos los chavales subió el 30% justo después de poner la energía solar. Y eso fue porque ya podían estudiar por la noche cómodamente. Que antes, cuando se iba la luz, pues con una lámpara de esas, si es que la había, pues no podían estudiar. Esto es la leprosería de Benín que os comenté, es bastante grande, la instalación es bastante grande también. Ahí tenemos el campo solar y aquí tenemos los equipos electrónicos, los inversores reguladores que proporcionan energía a todas las casas, como dije antes, de los leprosos y de las zonas centralizadas de la escuela de los niños, etc. Esta es otra instalación centralizada muchísimo más cerca, esta la tenemos en Salamanca, también creo que salió ayer, es la de Puente Vida. Esto no tenían corriente eléctrica porque, aunque hay una línea que se veía desde aquí, era una finca particular y no dejaba el dueño poner los postes para llevarles energía eléctrica, y al final se les electrificó, está en pleno funcionamiento, hacen quesos y se autoabastecen con la venta de los quesos. Bueno, esto tiene una historia muchísimo más larga cada una, pero por la brevedad del tiempo no lo va a poder explicar. Estos son también sistemas productivos. Esto se hizo, con esta instalación, si mal no recuerdo, se hizo con plan también. Y aquí hay un kiosco de carga de móviles. Estos son unos molinos de pienso y todo alimentado con sistemas fotovoltaicos. Microredes, y con esto ya vamos a ir terminando. Las microredes es un sistema que es
realmente, imaginaros España, con la red eléctrica que tenemos una central en Vandellós, otra en Guadalajara, otra térmica en no sé dónde, una de no sé qué, otra fotovoltaica, y todo está unido en una red donde nos vamos conectando todos. Bueno, pues esto, pero en pequeño. Al final, siempre, o muchas veces, nace de lo siguiente, como en el caso de Kenia, tenía un grupo de electrógeno, llegamos nosotros, que luego veréis las fotos, le pusimos un sistema fotovoltaico, o sea, inicialmente sería esto, alimentaban con el grupo de electrógeno pues las escuelas, los dispensarios, los colegios, etcétera, y otro montón de cosas no lo alimentaban porque no tenían energía suficiente. Entonces, ¿qué pasa si le ponemos un sistema fotovoltaico? Vale, entonces el grupo se queda, que es lo que decía antes al principio, solo de reserva. Nosotros ponemos un grupo fotovoltaico con nuestras baterías, alimentamos todo y esas baterías no hace falta hacerlas muy grandes porque en un caso concreto arrancaría el grupo de electrógeno durante un día, o medio o 2 días, a lo sumo. Y nos compensaría ese déficit de energía para que todo hiciera. Claro, ¿qué ocurre? Que pones esto y ya, pues lo que teníamos alimentado antes ya se extiende a lo que no teníamos alimentado, como vemos ahí. Y claro, ¿qué ocurre? Que si tenemos un río cerca y le ponemos y tenemos un pequeño salto de agua y le ponemos una hidráulica, lo conectamos en paralelo con los paneles y el grupo y alimentamos muchísimo más. Y si luego nos vamos y ponemos un aerogenerador, lo conectamos otra vez al sistema central y podemos alimentar lo de antes más mucho más. ¿Qué cosa de bueno tiene? Pues imaginaros aquí que tenemos fotovoltaica también. Lo bueno de esto es que tú puedes poner los sistemas de generación no en el mismo sitio, los puedes poner al final de una línea de 2 kilómetros. Puedes poner otro que está interconectado con esto. Por eso decía que es como el sistema español, pero en pequeño. Tenemos una central en Alicante, otra en Guadalajara, otra en Huesca y otra en Sevilla. Y todas están interconectadas. Pues exactamente es esto, pero en pequeñito. La facilidad, lo bueno que tiene esto es que la facilidad de ampliación es fenomenal. Contrapartida, no son sistemas baratos y sobre todo necesitan ya una cierta preparación para su mantenimiento. Esto no lo puede mantener cualquiera dándole un cursillo. Casos de microredes que hemos montado, tenemos dos, una en Benín, la otra en Kenia, como he dicho, y fijaros la de Benín da servicio a 178 domicilios, 4 bares, 4 peluquerías, 2 sastres y 3 costureras, 8 tiendas, 3 kioscos, etcétera. Al final es una central, en este caso solo fotovoltaica, con los grupos electrógenos de apoyo que tenían antes y da para todo el servicio del pueblo. Cada uno paga su cuota de electricidad y con eso se logra mantener. Aquí hay 3 personas de mantenimiento, unas que cobran, otras que mantienen y otras que reparan. Y es totalmente autosostenible. Este es en el caso de Kenia, salvo que la diferencia aquí es que lo hicimos en España, en este contenedor, se montaron las baterías, los inversores, la estructura para los paneles, se metió todo, lo transportamos allí ya estaban puestos los paneles que se mandaron antes, se conectó todo y a funcionar. Y en escasamente una semana se dejó el sistema funcionando. Y también se montó aquí y se probó, evidentemente. Y esto es lo que alimenta, esta es lo que os decía de los 1000 niños huérfanos de padre y madre que viven con las abuelas. Tienen talleres, pues los enseñan a leer, escribir, en fin, una educación básica y después un oficio para que cuando a los 16 años se puedan ir buscando la vida con un oficio. Y ya termino. Pero esto es muy importante. Para un buen diseño no se necesita un buen ingeniero. Se necesita 4 cosas fundamentales, a partes iguales, que es 25% de sociólogo, otro 25% de psicólogo, para lo que os comentaban ayer, en la sostenibilidad. Hay que saber todos los datos muy bien para poder calcular. La parte de ingeniería es un 25%, realmente lo más fácil de todo. Y cuando todo eso lo tenemos bien, tenemos esos datos, hemos calculado bien, hay otro 25% que tenemos que hacer de educadores. Tenemos que enseñarles qué es lo que tienen, cómo funciona, sus limitaciones, empoderarlos a ellos de que entiendan que sea suyo, y con todo eso podremos hacer una buena instalación. Cualquier pata de estas 4 patas de la silla que falle, mal asunto. Bueno, ¿y qué se necesita? Pues lo he dicho antes, estudiar las necesidades, saber qué uso se le va a dar, incluso actual y el futuro, realizar una buena gestión energética. Ayer hablaban de unas planchas que se cambió de hora, eso fue la leprosería.
es la gestión energética que hay que hacer, ordenar los consumos de tal forma que el rendimiento sea el mejor posible del sistema. En fin, esto es un poco a grandes rasgos y muy rápido que podía dar toda esta parte de renovables.